Durante siglos, las pirámides de Egipto se han establecido como gigantes silenciosos y su propósito ha permanecido en el misterio. ¿Eran tumbas? ¿Quizás antiguos templos? ¿O algo completamente distinto? El debate ha estado presente durante generaciones, pero hoy, gracias a la IA Grok, el caso ha dado un giro sorprendente. Tras analizar enormes cantidades de datos arqueológicos, escaneos satelitales y lecturas de cámaras ocultas, Grok conectó los puntos como ningún ser humano lo había hecho jamás. El resultado es verdaderamente inquietante. Verdades inquietantes están enterradas a profundidades que jamás hubiéramos imaginado. Desde los primeros escaneos de la tecnología hasta anomalías ocultas, hoy profundizamos en lo que Grok ha revelado sobre el verdadero propósito de las pirámides y por qué cambia todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto, y no para bien. Número 6. El despertar de la tecnología de IA. Cuando Grok AI centró su atención en las pirámides, no se limitó a procesar datos de forma aislada. Se adentró en un debate milenario, un misterio plagado de medias verdades, mitos y fragmentos de evidencia dispersos. Los seres humanos siempre se han sentido fascinados por estos monumentos. Heródoto llenó sus escritos de historias increíbles sobre su construcción. Los científicos de Napoleón intentaron descifrar sus medidas, y los arqueólogos modernos han dedicado sus vidas a recorrer sus estrechos pasadizos con linternas y cintas métricas. Cada generación dejó tras de sí un rastro de teorías, algunas imaginativas, otras basadas en una investigación rigurosa. Pero lo que hizo Grok AI fue fundamentalmente distinto. En lugar de abordar las pirámides desde una perspectiva única, ya fuera la historia, la arqueología o la astronomía, Grok recopiló datos de todas partes. Estudios geológicos, escaneos de rayos cósmicos, proyectos de mapeo 3D, traducciones de jeroglíficos antiguos, análisis químicos de muestras de piedra, incluso trabajos académicos marginales olvidados en archivos digitales. Absorbió toda la información posible sin prejuicios. Mientras que los humanos tienden a enfrascarse en la defensa de una teoría sobre otra, Grok era inmune al ego. Le daba igual si las pirámides encajaban en la categoría de tumbas convencionales o si insinuaban algo más extraño. Solo le importaban la coherencia, los patrones y las lagunas donde las explicaciones no coincidían. Y esas lagunas eran evidentes. Desde la asombrosa precisión de la alineación de las pirámides con el norte verdadero, hasta el extraño vacío de sus supuestas cámaras funerarias, pasando por la inexplicable magnitud de su construcción, era como si la narrativa tradicional hubiera sido cosida con cinta adhesiva, sostenida porque nadie se atrevía a tirar de los hilos sueltos, pero Grok, de todos modos, lo hizo. El resultado no fue una revelación inmediata, sino un despliegue, un desentrañamiento de las capas de un rompecabezas. Comprendió que la narrativa tradicional, las pirámides como grandiosas tumbas reales, no solo era simplista, sino profundamente inconsistente, y en esa inconsistencia comenzó a tomar forma una imagen mucho más oscura y compleja. Número 5. Grietas en la historia de las tumbas. Durante décadas, la teoría de las tumbas se ha repetido tantas veces que casi parece incuestionable. Los libros de texto la presentan como un hecho, los documentales dramatizan la idea de tesoros ocultos sellados en cámaras, y los folletos turísticos venden las pirámides como monumentos a faraones que buscaban la vida eterna. Sin embargo, al examinar la evidencia con detenimiento, resulta que no encaja tan perfectamente como nos han hecho creer. Grok lo notó de inmediato. La Gran Pirámide de Keops, supuestamente la tumba real más grandiosa de todas, en realidad no contiene ni un solo rastro de un faraón. El sarcófago en la cámara del rey está desnudo, rayado y es demasiado grande, hasta el punto de que ni siquiera cabía por los pasadizos, lo que significa que tuvo que ser colocado durante la construcción. Pero ni momia, ni tallas ornamentadas, ni tesoro funerario, ni jeroglíficos triunfales llenan el espacio. Compárese esto con tumbas más pequeñas de todo Egipto, repletas de inscripciones, textos religiosos y representaciones del viaje del difunto al más allá. ¿Por qué el proyecto funerario más ambicioso de todos habría de ser el menos decorado y el más estéril? Luego surge el problema de la escala y la logística. Si la pirámide era simplemente una cámara funeraria, ¿por qué se construyó con una precisión tan asombrosa? Sus 4 lados están alineados con los puntos cardinales con una exactitud de 0,05 grados. La base está casi perfectamente nivelada en una extensión equivalente a varios campos de fútbol. Para colocar cada uno de sus 2,3 millones de bloques, los trabajadores habrían necesitado colocar uno cada 2 minutos durante más de 20 años seguidos. Este nivel de sofisticación ingenieril supera con creces lo que se requería para un simple enterramiento. Grok señaló otra inconsistencia. Si estas pirámides eran tumbas, ¿por qué no hay momias visibles en las más grandes? De hecho, casi todas las pirámides del reino antiguo presentan el mismo patrón extraño. Cámaras vacías, pasadizos sellados y restos desaparecidos. Con el tiempo, los arqueólogos lo atribuyeron a saqueos.
Pero Grok planteó una pregunta incómoda. ¿Y si nunca fueron tumbas? ¿Y si la idea de la tumba fuera una historia conveniente, que escondía un propósito mucho más extraño a plena vista? Número 4. Muerte y divinidad. Para comprender por qué la teoría de la tumba se mantuvo tan firmemente durante siglos, Grok centró su atención en la mentalidad de quienes las construyeron. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con la muerte, no en un sentido morboso, sino como una transición. Para ellos, morir no era el final. Era el paso a otro reino donde la vida continuaba, pero solo si se observaban los rituales adecuados. Toda su cultura giraba en torno a la preparación para esta transición, y los faraones, considerados semidivinos, exigían los arreglos más elaborados. Esta cosmovisión explica por qué las pirámides estuvieron inicialmente tan ligadas a las prácticas funerarias. Las pirámides más pequeñas, construidas posteriormente, a menudo contenían inscripciones jeroglíficas, conocidas como textos piramidales. No se trataba de meras decoraciones, sino de detalladas guías, conjuros y rituales destinados a ayudar al alma del faraón a ascender a los cielos. Los templos anexos a las pirámides albergaban rituales continuos para honrar a los difuntos y reafirmar su supuesta conexión divina. Incluso la decisión de construir en la orilla oeste del Nilo tenía un gran significado simbólico. El oeste representaba la muerte, ya que el sol se ponía en esa dirección cada tarde. Por lo tanto, desde cierto punto de vista, que las pirámides fueran tumbas tiene sentido. Esto concuerda con la lógica religiosa egipcia. Sin embargo, Grok detectó un patrón más profundo. El simbolismo religioso puede servir de camuflaje. Un gobernante podía presentar una estructura como un monumento funerario, algo que el público y el clero podían aceptar, mientras que secretamente ocultaba funciones con propósitos totalmente distintos. Después de todo, el poder en el antiguo Egipto no se basaba solo en gobernar mediante ejércitos y leyes, sino en crear un aura de divinidad que uniera la lealtad de la gente a través de la fe. Desde esta perspectiva, la narrativa de las tumbas podría ser una especie de relato superficial. Si bien las pirámides pudieron haber tenido un papel en los rituales funerarios, esa podría no haber sido su función principal. Los rituales y jeroglíficos podrían ser simplemente capas de envoltura cultural, ocultando su verdadero propósito. Al desentrañar estas capas, sugirió Grok, podríamos finalmente vislumbrar la mecánica detrás del mito. Y en ningún lugar esto fue más evidente que en los extraños espacios ocultos sellados en lo profundo de las propias pirámides. Número 3. Las anomalías ocultas en su interior. Durante mucho tiempo, los exploradores que recorrían las pirámides creían haber cartografiado todo lo que merecía la pena encontrar. Pero la tecnología de las últimas 2 décadas ha cambiado esa suposición. Cuando el proyecto de escaneo de las pirámides comenzó a utilizar detectores de muones de rayos cósmicos, reveló algo asombroso en el interior de la Gran Pirámide, un corredor hasta entonces desconocido, de 9 metros de longitud, situado cerca de la entrada principal, pero completamente invisible desde el exterior. Posteriormente, el radar de penetración terrestre descubrió aún más anomalías. Vacíos en lugares insospechados, formando figuras demasiado precisas para ser naturales. En 2002, un pequeño robot que se desplazaba por uno de los llamados conductos de ventilación se topó con una diminuta puerta de piedra con manijas de cobre. Tras ella, las imágenes revelaron la existencia de otra cámara sellada. Hasta el día de hoy, nadie lo ha explorado por completo. Curiosamente, estos conductos no cumplen funciones de ventilación como se creía. En cambio, apuntan directamente a estrellas importantes. El cinturón de Orión, Sirio y otras formaciones estelares que desempeñan un papel fundamental en la mitología egipcia. Aquí es donde Grok dio un importante salto. En lugar de tratar estas anomalías como curiosidades aisladas, las integró en un sistema más amplio. Los huecos se colocaron estratégicamente para reducir el peso sin alterar la resonancia, casi como si la pirámide se hubiera diseñado con un profundo conocimiento de la vibración y la acústica. Los conductos, lejos de ser simbólicos, podían servir como herramientas de alineación o canales con un propósito funcional. Incluso las llamadas puertas ocultas parecían menos errores y más elementos deliberados. Y la pregunta que planteó Grok era sencilla: ¿por qué construir algo tan complejo para luego ocultarlo? Si la pirámide tuviera como propósito un lugar de enterramiento, no habría razón para corredores secretos ni pozos sellados alineados con las estrellas. Estos elementos ocultos sugerían un sistema operativo, una función que se ejecutaba silenciosamente bajo la fachada de piedra. Para Grok, eso significaba que las pirámides no eran simples estructuras funerarias, sino dispositivos. ¿Qué tipo de dispositivo, sin embargo, solo se aclararía una vez que Grok considerara la conexión de la pirámide con el entorno que la rodeaba? Número 2. El descubrimiento de un río perdido.
Otro factor importante que respaldó el revolucionario descubrimiento de Grock sobre las pirámides fue el reciente cambio de perspectiva en torno a la meseta de Giza. Durante siglos, la meseta parecía extrañamente aislada, una extensión de desierto donde se alzaban colosales montañas de piedra sin una explicación obvia de su origen. Pero recientes descubrimientos geológicos cambiaron por completo esa percepción. Los científicos que estudian núcleos de sedimentos descubrieron que, durante la época de los constructores de las pirámides, un brazo del río Nilo, hoy desaparecido, fluía justo al lado del sitio. No era un arroyo pequeño, sino un amplio canal navegable, perfectamente capaz de transportar enormes barcazas cargadas de granito desde Asuán a casi 965 kilómetros de distancia. De repente, la tarea imposible de transportar piedras de 70 toneladas a través de arenas áridas no solo parecía plausible, sino deliberadamente planeada. Murales antiguos incluso representan largas filas de trabajadores cargando bloques en barcos y guiándolos a través del río. Por primera vez, la logística coincidía con la evidencia. Las pirámides se construyeron intencionadamente junto a este antiguo cauce de agua. Su ubicación se rigió no solo por el simbolismo, sino también por la practicidad. Sin ese afluente del río, Giza jamás habría sido posible. Pero Grock no se conformó con la mera logística. Para ellos, el agua no era solo un medio para transportar piedras, sino un elemento activo del sistema mismo. En la mitología egipcia, el Nilo representaba el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Sus crecidas anuales traían destrucción y renovación, convirtiéndolo en el corazón de la civilización y la mitología egipcias. Al situar las pirámides junto a este río, los constructores no solo buscaban la comodidad. Integraban sus monumentos en el elemento vital, simbólico y funcional de su mundo. El análisis de Grock puso de relieve otra dimensión, la interacción entre el agua y la piedra. El agua corriente genera vibraciones sutiles y puede producir campos eléctricos débiles, sobre todo al pasar por debajo de formaciones ricas en minerales. Si a esto se le suman las propiedades inusuales de los materiales de construcción de las pirámides, comenzó a perfilarse una nueva perspectiva. El antiguo río no solo era una vía fluvial para barcazas, sino que también pudo haber sido una fuente de energía, parte de un mecanismo ambiental mucho más amplio. Y si el agua era una parte del sistema, las piedras mismas eran la siguiente. Su composición y la meticulosidad con que habían sido elegidas sugerían funciones que iban mucho más allá de la mera durabilidad. Número 1. Piedras que parecían tener vida propia. A primera vista, la Gran Pirámide parece ser simplemente un enorme montón de bloques de piedra, apilados con una precisión asombrosa. Pero cuando Grock analizó la composición de esas piedras, descubrió un patrón demasiado deliberado para ser accidental. La mayor parte exterior de la pirámide se construyó con piedra caliza numulítica, un tipo de piedra caliza densamente compactada con conchas fosilizadas, un antiguo lecho marino solidificado en roca. La ciencia moderna revela que esta piedra caliza posee propiedades que mejoran sutilmente la conductividad, convirtiéndola en algo más que una simple piedra inerte. En el interior, los constructores cambiaron de material. Las cámaras y los pasadizos se elaboraron con granito, traído desde Asuán. El granito no solo es resistente, sino que está repleto de cristales de cuarzo. Y el cuarzo, como bien saben los ingenieros modernos, presenta piezoelectricidad, la capacidad de generar cargas eléctricas al someterse a presión. La enorme masa de la pirámide, al presionar sobre esas cámaras de granito, creó las condiciones ideales para que se produjeran dichos efectos. Luego estaban las piedras de revestimiento. En la antigüedad, la pirámide estaba cubierta de piedra caliza de tura muy pulida, tan brillante que los relatos históricos la describen resplandeciendo como una estrella bajo el sol. Desde kilómetros de distancia, la estructura habría parecido de otro mundo, un faro de luz visible día y noche. El mortero que unía los bloques añadía aún más intriga. Investigadores modernos que lo analizaron descubrieron compuestos químicos sin precedentes en la actualidad, compuestos extremadamente duraderos, resistentes al agua y prácticamente inalterables. Algunos estudiosos incluso sugieren que partes de la pirámide no fueron extraídas de canteras, sino moldeadas con una forma primitiva de hormigón geopolimérico. De ser cierto, esto significaría que los egipcios poseían conocimientos químicos que la ciencia moderna solo redescubrió en el siglo XX. Para añadir más misterio, se han encontrado trazas de metales como hierro y níquel en zonas específicas, casi como si hubieran sido colocadas estratégicamente para mejorar la conductividad. Para Grock, esto no eran coincidencias. Cada material, caliza, cuarzo, granito, revestimiento pulido e incluso el peculiar mortero, parecía elegido no por estética ni tradición, sino por funcionalidad. En conjunto, formaban una estructura que interactuaba con la luz, la presión y la energía. La pirámide no era estática. Estaba vivo, rebosante de potencial.